Buenas tardes, mi nombre es Yelvin Melchor y hoy vengo a presentar el cuadro comparativo sobre el pasado simple y el pasado continuo en inglés. Bueno, el uso principal de ambos, de cada uno es para acciones, el pasado simple es para acciones completadas en un momento específico del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el pasado simple siempre va a ser para algo muy específico que haya pasado, pues en el pasado obviamente. Y el pasado continuo, sí y no, es para acciones en progreso en un momento específico del pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, si bien es cierto, si está en progreso, si va a estar en progreso esa acción, siempre va a ser en un momento específico del pasado. Esto es una similitud que tiene, la diferencia es que uno está en progreso y el otro es que ya está completado. Ok, la estructura del pasado simple es sujeto más verbo en pasado, ya sea regular o irregular, y en pasado continuo es sujeto más el verbo to be en pasado, que es was o were, más verbo en ing. Un ejemplo de afirmativo sería I watched a movie yesterday. ¿Qué observamos? Observamos que el verbo es un verbo regular, es watch, y solamente tiene la terminación ed, la cual nos señala que es un verbo en pasado. Tenemos el ejemplo en afirmativo del pasado continuo. I was watching a movie when you called, lo cual nos está indicando, ¿qué nos está indicando? Ok, nos está indicando que principalmente nos está indicando que hay un verbo to be, que es was por el sujeto, y nos está indicando el verbo watch, pero nos está diciendo que tenemos que ponerlo en gerundio, es decir, agregar ing. Ejemplo negativo sería she didn't go to the party. Aquí hay algo muy importante, ya que en negativo, al menos en el pasado, siempre tenemos que usar el auxiliar did. ¿Qué nos dice este auxiliar? Este auxiliar nos dice que con ella no tenemos que cambiar el verbo, porque ya es el did, es el pasado de do, y nos dice que ya está en pasado eso. Entonces ya es como que si ella lo tiene, ya el verbo no lo pone. Como tal, el verbo aquí es go, y pues didn't go to the party. En cualquier caso, en negación, el verbo va a seguir en su forma normal. En el caso del pasado continuo, no. En el caso del pasado continuo pones she wasn't o weren't, que pones was más not, más el verbo en gerundio, totalmente en gerundio, y así el verbo no va a cambiar, va a ser en gerundio. En el caso del interrogativo, igual podemos ver que el did va por delante. Did they finish their homework? Ahí el verbo es finish, y lo que nos dice es que con el did ya no tienes por qué cambiar el verbo al pasado. En el caso del pasado continuo, were they finishing their homework, sí nos dice que tenemos que cambiar el verbo a gerundio y con el verbo to be por delante del sujeto, ¿ok? Sus palabras claves en comunes son yesterday, en el caso del pasado simple, last week, 2 days ago, in 2010, ¿ok? En el caso de pasado continuo tenemos a while, when, at 5 p.m. o all day. Ok, el enfoque temporal de cada uno. Pasado simple, fácil, acción que comenzó y terminó en el pasado. Y el pasado continuo, acción que estaba ocurriendo en un momento específico del pasado. Ok, ¿qué conexión tienen ambas? She was cooking, pasado continuo. Were arrived, pasado simple. La conexión, una sola oración que ocupamos ambos. Se pueden combinar para escribir acciones simultáneas. Eso es todo, muchas gracias.